5 días después de enterrar a mi yerno Daniel, mi propia hija me cerró la puerta de mi casa en la cara. Yo estaba ahí parado, con una bolsa de supermercado en cada mano, mirando cómo Carolina me bloqueaba la entrada con su cuerpo. Sus ojos, los mismos ojos color miel que heredó de su madre Marta, me miraban con un desprecio que nunca había visto antes. «Ya no es tu casa, papá», me dijo con una voz tan fría que sentí como se me congelaba la sangre. Nunca lo fue realmente. Daniel está muerto y necesito mi espacio. Vete. Era mediodía de un jueves. El sol de Guadalajara caía implacable sobre mi cabeza de 67 años. Yo llevaba 5 días durmiendo en un hotel barato cerca del Panteón, esperando que mi hija superara el shock de la muerte repentina de su esposo. 5 días en los que gasté 500 pesos que apenas tenía, pensando que era mi deber darle espacio para llorar. Ahora venía con 2 bolsas llenas de comida que compré con lo último que me quedaba en la cartera, listo para cocinarle algo nutritivo, para abrazarla, para estar ahí como siempre había estado. Pero Carolina no quería mis abrazos, no quería mi comida, no me quería a mí. «Caro, hija, entiendo que estés pasando por un momento horrible», le dije con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. «Pero esta es mi casa también. Yo vivo aquí. Todas mis cosas están adentro». Ella soltó una risa seca, amarga, que me atravesó como un cuchillo. «¿Tu casa?», preguntó alzando una ceja con sarcasmo. «Esta casa está a mi nombre, papá. Tú me la regalaste, ¿recuerdas? Firmaste los papeles hace 6 años. Aquí no hay nada tuyo. Y si intentas entrar, llamo a la policía. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que viene te dejará sin palabras. Yo sentí que mis piernas se aflojaban. Me apoyé contra el marco de la puerta, tratando de procesar lo que estaba escuchando. La señora Ramírez, mi vecina de toda la vida, barría su jardín del otro lado de la calle y nos miraba con disimulo. El señor Torres, que vivía 3 casas más abajo, había salido a sacar la basura y se quedó paralizado observando la escena. Todos en esa cuadra sabían la verdad. Todos sabían que yo había sacrificado todo lo que tenía para comprarle esa casa a Carolina. «Caro, por favor», intenté una vez más, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picarme en los ojos. «Hablemos adentro. No hagamos un espectáculo para los vecinos». «No tengo nada que hablar contigo», respondió ella, y comenzó a cerrar la puerta. Puse mi mano en la madera, deteniéndola. «¿Dónde se supone que voy a dormir esta noche?», le pregunté, y odié escuchar la desesperación en mi propia voz. Carolina me miró fijamente durante 3 segundos eternos. Luego se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el alma. «No es mi problema, papá. Ya eres un hombre grande. Resuélvelo». Y cerró la puerta. Escuché cómo pasaba el seguro por dentro. 2 seguros. Como si yo fuera un ladrón. Como si yo fuera un extraño peligroso, y no el hombre que la cargó en brazos durante sus primeros 3 años de vida. El hombre que se desvelaba cuando tenía fiebre. El hombre que vendió hasta su último peso para verla feliz. Me quedé ahí parado, con mis 2 bolsas de supermercado colgando de mis manos arrugadas, sintiendo las miradas de lástima de todos los vecinos. La señora Ramírez dejó de barrer. El señor Torres bajó la cabeza y entró rápidamente a su casa, como si presenciar mi humillación fuera demasiado doloroso. Pero ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mi propia hija, mi única hija, me tratara como basura 5 días después de enterrar a su esposo? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras, porque esta historia de traición comenzó mucho antes de ese portazo en mi cara. Comenzó el día en que cometí el error más grande de mi vida, confiar ciegamente en mi propia sangre. Hace 6 años, 2 meses y 13 días exactamente, yo cometí el acto más generoso y más estúpido de toda mi vida. Firmé los papeles que transferían la propiedad completa de una casa de 3 recámaras en el centro de Guadalajara, a nombre de mi hija Carolina. Una casa que valía 750, 0 pesos.
Una casa que compré con cada peso que ahorré durante 35 años trabajando como profesor de historia en la secundaria federal número 8. Pero déjame retroceder un poco más para que entiendas cómo llegué a tomar esa decisión. Mi esposa Marta murió de cáncer de páncreas 8 años antes de ese momento. Teníamos 28 años de casados, 28 años hermosos en los que construimos una vida modesta pero digna, en un departamento de 2 recámaras en la colonia americana. Marta era secretaria en una clínica dental. Yo daba clases de historia y algunos sábados daba tutorías privadas para sacar un poco más de dinero. Nunca fuimos ricos. Jamás tuvimos carro del año ni nos fuimos de vacaciones al extranjero. Pero teníamos algo que valía más que todo el oro del mundo. Teníamos amor verdadero. Carolina era nuestra única hija, la luz de nuestros ojos. Nació cuando Marta tenía 26 años y yo 28. Fue un embarazo difícil. Los doctores dijeron que después de Carolina ya no podríamos tener más hijos. Así que volcamos todo nuestro amor, toda nuestra atención, todos nuestros sueños en esa niña de ojos color miel y sonrisa luminosa. Marta y yo siempre estuvimos de acuerdo en algo. Queríamos que Carolina tuviera mejores oportunidades que nosotros, que estudiara una carrera, que no tuviera que luchar tanto, que conociera un buen hombre y formara una familia en mejores condiciones de las que nosotros habíamos comenzado. Y Carolina era una hija maravillosa, de verdad lo era. Cuando Marta enfermó, Carolina tenía 26 años. Ya era enfermera titulada, trabajaba en el hospital civil. Cada día, después de sus turnos agotadores de 12 horas, venía a nuestro departamento a ayudarme a cuidar a su mamá. Le cambiaba las vendas, le daba sus medicamentos. Se quedaba despierta toda la noche cuando Marta no podía dormir por el dolor. «Papá, tú descansa», me decía Carolina con esos ojos llenos de ternura. «Yo me quedo con mamá. Mañana tienes que dar clases y necesitas estar bien». Recuerdo una noche específica, 3 semanas antes de que Marta muriera. Yo estaba en la cocina preparando un té de manzanilla. Escuché voces bajas en la recámara. Me acerqué sin hacer ruido y las oí hablando. «Mamá, no digas esas cosas», decía Carolina entre sollozos. «Tú vas a salir de esta». «Mi niña preciosa», respondió Marta con esa voz débil que apenas podía susurrar. «Cuida mucho a tu papá cuando yo ya no esté. Él va a estar muy solo. Prométeme que nunca lo vas a abandonar». «Te lo prometo, mamá. Te lo prometo por Dios». Yo me quedé ahí parado en el pasillo, llorando en silencio, sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero también sintiendo una paz extraña. Mi hija era buena, mi hija era noble. Marta podía irse tranquila sabiendo que Carolina cumpliría su promesa. Y durante los 2 años después de la muerte de Marta, Carolina cumplió. Me visitaba 3 veces por semana. Me traía comida casera porque sabía que yo apenas cocinaba para mí mismo. Me acompañaba los domingos al mercado. En mi cumpleaños número 62, me llevó a comer a mi restaurante favorito y pagó toda la cuenta aunque yo sabía que su sueldo de enfermera no era muy alto. «Papá, tú sacrificaste todo por mamá y por mí», me dijo ese día, tomando mi mano sobre la mesa. «Ahora me toca a mí cuidarte a ti». Yo me sentía el hombre más bendecido del mundo. Entonces, hace 6 años y medio, Carolina conoció a Daniel Fuentes en el hospital donde trabajaba. Daniel era técnico radiólogo. Tenía 33 años, 3 años menos que Carolina. Era un hombre alto, de complexión robusta, siempre con una sonrisa fácil. Me lo presentó a los 2 meses de estar saliendo. «Papá, este es Daniel», me dijo Carolina con los ojos brillando de una forma que no había visto desde antes de la enfermedad de Marta. «Creo que es el indicado». Daniel me estrechó la mano con firmeza. «Señor Méndez, es un honor conocerlo. Carolina me ha contado mucho sobre usted. Sé que fue un esposo ejemplar y es un padre maravilloso. Me cayó bien. Parecía educado, respetuoso, trabajador. ¿Qué más podía pedir para mi hija?» A los 8 meses, Daniel le pidió matrimonio a Carolina. Ella vino a mi departamento esa noche con el anillo puesto, llorando de felicidad. «Papá, papá, mira, me voy a casar». La abracé tan fuerte que casi la levanto del suelo, aunque mis 65 años ya no me daban para esas cosas. «Tu mamá estaría tan feliz»,
le dije sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Tan feliz, mi niña. Pero entonces Carolina se puso seria. Se sentó en el sofá gastado de la sala y me miró con preocupación. Papá, hay un problema. Daniel y yo queremos casarnos, pero ninguno de los dos tiene ahorros para el enganche de una casa o departamento. Los dos hemos vivido siempre de renta. Con nuestros sueldos, apenas nos alcanza para pagar la renta, los servicios, la comida. No tenemos nada guardado. Yo me senté a su lado. Hija, no te preocupes. Pueden vivir aquí conmigo. Este departamento tiene 2 recámaras. Ustedes toman la recámara principal y yo me paso a la pequeña. Hay espacio suficiente. Carolina negó con la cabeza. Papá, eres un amor por ofrecerlo, pero Daniel y yo queremos empezar nuestra vida como pareja. Queremos nuestro propio espacio. Además, no sería justo quitarte tu recámara. Durante las siguientes semanas, Carolina se veía cada vez más angustiada. La boda estaba programada para dentro de 5 meses. Habían apartado el salón, contratado al fotógrafo, mandado hacer las invitaciones, pero no tenían dónde vivir después de casarse. Una noche, yo estaba revisando mis estados de cuenta bancarios. Tenía exactamente 100 pesos ahorrados. 35 años de ahorrar 200 pesos aquí, 500 pesos allá, 0 pesos cuando había un extra por las tutorías. Además, el departamento donde vivía yo lo había comprado hacía 22 años en 890, 0 pesos, pero ahora con la plusvalía de la zona valía aproximadamente 200,000 pesos. Hice cuentas en mi cabeza. Si vendía mi departamento y juntaba ese dinero con mis ahorros, tendría 300,000 pesos. No alcanzaba para una casa grande, pero sí para un enganche generoso de una casa en alguna colonia decente. Al día siguiente llamé a Carolina. Hija, ven al departamento. Tengo que hablar contigo de algo importante. Cuando llegó, yo ya tenía todos los papeles listos sobre la mesa del comedor. Carolina, he pensado mucho en tu situación. Tú eres mi única hija, lo único que me queda de tu madre y de toda una vida de trabajo. Quiero que tú y Daniel empiecen su matrimonio bien, sin las preocupaciones financieras que tu mamá y yo tuvimos. Le expliqué mi plan. Vendería mi departamento. Juntaría ese dinero con todos mis ahorros. Buscaríamos una casa de precio medio, algo entre 8,000 y 9,000 de pesos. Yo daría todo lo que tenía de enganche, y ellos conseguirían un crédito hipotecario por el resto. Mi única condición era que yo viviría con ellos en la casa. Tendría mi propia recámara, por supuesto, para darles su privacidad de recién casados, pero viviría ahí. Carolina se quedó en silencio durante casi 1 minuto completo. Luego comenzó a llorar. Papá, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Es todo lo que tienes. Exactamente, le dije tomando sus manos entre las mías. Es todo lo que tengo. Y quiero dártelo a ti porque tú eres lo único que me importa en este mundo. Cuando yo ya no esté, tú heredarás todo de todas formas. ¿Por qué no adelantar esa herencia ahora que realmente la necesitas? ¿Y tú, papá? ¿Dónde vas a vivir mientras vendemos tu departamento y encontramos la casa? Me iré con tu tía Lupita un par de meses. Ya hablé con ella y está de acuerdo. No te preocupes por mí. Daniel llegó 1 hora después. Yo le expliqué la propuesta. Él también lloró. Señor Méndez, yo no sé qué decir. Esto es demasiado generoso. ¿Está completamente seguro? Completamente, respondí con firmeza. Pero hay una condición. La casa se va a poner a nombre de Carolina, no a nombre de los dos. Es una herencia anticipada para mi hija. Si ustedes en el futuro tienen problemas matrimoniales, quiero que mi hija esté protegida. La casa será de ella. Daniel asintió sin dudar. Me parece perfecto, señor. Yo respeto completamente esa decisión. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino. Vendí mi departamento en 300,000 pesos, menos de lo que valía porque necesitábamos el dinero rápido. Con mis ahorros de 200,000 pesos teníamos 200,000 pesos en total. Buscamos por toda la ciudad. Finalmente encontramos una casa hermosa de 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina integral.
Pequeño jardín trasero y estacionamiento para 2 autos. Estaba en una colonia tranquila a 15 minutos del centro. El precio era 8,750. 0 pesos. Yo di mis 5. 200,000 de enganche. Carolina y Daniel consiguieron un crédito hipotecario de 3,550,000 pesos con pagos mensuales de 28,000 pesos a 15 años. Era apretado para ellos pero manejable. El día que firmamos las escrituras en la notaría, el notario me explicó todo claramente. Señor Méndez, entiende usted que está donando 200,000 pesos y que la propiedad quedará íntegramente a nombre de su hija Carolina Méndez Estrada. Usted no tendrá ningún derecho legal sobre esta propiedad. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, respondí sin dudar. Es una herencia anticipada para mi hija. Firmé todo. Carolina también firmó. Daniel firmó como testigo. Salimos de la notaría y Carolina me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Papá, eres el mejor padre del mundo. Te prometo que siempre vamos a cuidarte. Esta casa es tan tuya como mía. Siempre tendrás tu lugar con nosotros. La boda fue hermosa. Yo lloré durante toda la ceremonia. Bailé con Carolina la canción Amor Eterno de Juan Gabriel, porque era la canción favorita de Marta. En ese momento, sosteniendo a mi hija en mis brazos mientras bailábamos, yo sentía que mi vida tenía sentido. Había cumplido la promesa que le hice a Marta en su lecho de muerte. Había asegurado el futuro de nuestra hija. Pero hubo algo que pasó en la recepción de la boda que debía haber tomado como advertencia. Algo pequeño, casi insignificante, que yo justifiqué en ese momento, pero que ahora veo como la primera señal de lo que vendría. Uno de los tíos de Daniel, don Ernesto, un señor de unos 70 años con bigote blanco, se acercó a mí en el bar. Roberto, permíteme darte un consejo de viejo a viejo, me dijo, poniendo su mano en mi hombro. Sé que le diste todo a Carolina para esa casa. Mi sobrino me lo contó. Ten mucho cuidado. El dinero cambia a las personas, hasta a los hijos. Yo me reí incómodo. Don Ernesto, con todo respeto, usted no conoce a mi hija. Carolina es diferente. Ella tiene los valores que su madre y yo le inculcamos. Don Ernesto me miró con una tristeza en los ojos que no comprendí en ese momento. Eso mismo dije yo de mi hijo hace 20 años, murmuró. Ojalá tengas razón, Roberto. Ojalá yo esté equivocado. 3 meses después de la boda, yo ya estaba completamente instalado en mi recámara de la casa nueva. Era la recámara más pequeña, pero era cómoda. Tenía mi cama, mi armario, mi escritorio donde preparaba las clases, y mi pequeño librero con mis libros favoritos de historia. Carolina me había decorado todo con mucho cariño. Había puesto cortinas azules porque sabía que era mi color favorito. Había enmarcado una foto grande de Marta y la había colgado en la pared frente a mi cama. Para que mamá siempre te acompañe, me dijo con lágrimas en los ojos. Los primeros meses fueron hermosos. Yo preparaba el desayuno todos los días antes de que Carolina y Daniel se fueran a trabajar. Los sábados cocinábamos juntos los 3. Los domingos íbamos a misa y luego a comer. Yo me sentía parte de una familia otra vez. Después de 2 años de vivir solo tras la muerte de Marta, sentir esa calidez de hogar era un regalo del cielo. Pero entonces empezaron los cambios sutiles. Tan sutiles que al principio yo los ignoraba o los justificaba. La primera señal llegó 4 meses después de que nos mudamos. Era un viernes por la noche. Yo estaba en la sala viendo un documental del canal de historia. Carolina y Daniel llegaron del trabajo y se fueron directo a su recámara sin siquiera saludarme. 1 hora después, Daniel salió y fue a la cocina por agua. Buenas noches, Daniel, le dije desde la sala. ¿Cómo estuvo tu día? Él se sirvió el agua y se volteó hacia mí. Había algo diferente en su expresión. Ya no era la sonrisa amable de siempre. Roberto, necesito hablar contigo de algo, dijo, sentándose en el sillón frente a mí. Carolina y yo hemos estado hablando. Somos recién casados, ¿entiendes? Necesitamos nuestra privacidad, nuestro espacio como pareja. Por supuesto, respondí rápidamente. Por eso siempre me quedo en mi recámara después de las 9. No quiero ser una molestia. No es eso, continuó Daniel mirándome con cierta incomodidad. Es que, bueno, tú estás aquí todo el tiempo. Los fines de semana, las noches, los días que no vas a dar clases.
Siento que Carolina y yo no podemos relajarnos completamente en nuestra propia casa. Sentí una punzada en el pecho, pero intenté mantener la calma. ¿Qué sugieres, Daniel? Tal vez podrías pasar más tiempo fuera. Ir a visitar amigos, ir al club de ajedrez, inscribirte en alguna actividad. No sé, algo que te saque más de la casa, para que nosotros tengamos el espacio que necesitamos como matrimonio joven. Yo me quedé callado por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Entiendo, dije finalmente, aunque sentía un nudo en la garganta. Tienes razón, buscaré más actividades fuera de casa. Y cumplí. Empecé a ir 3 tardes por semana a un café internet cerca del parque donde me reunía con otros profesores jubilados a jugar dominó. Los sábados me iba todo el día a caminar por el centro histórico. Trataba de llegar a la casa solo para dormir. La segunda señal llegó 8 meses después. Carolina había mencionado que quería remodelar la cocina. Los muebles que venían con la casa estaban viejos, y ella soñaba con una cocina integral moderna con cubierta de granito. Papá, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Daniel y yo estuvimos viendo presupuestos para la cocina. La remodelación completa cuesta 450 pesos. Nosotros no tenemos esa cantidad ahorrada aún. ¿Crees que podrías prestarnos ese dinero? Te lo pagamos en 6 meses, te lo prometo. Yo tenía exactamente 530 pesos ahorrados de mi pensión de profesor. Era todo lo que había logrado juntar en los últimos meses viviendo muy modesto. Pero era mi hija, y ella me estaba pidiendo ayuda. Carolina, es mucho dinero, le dije con cuidado. Son casi todos mis ahorros. ¿Están seguros de que lo necesitan ahora? ¿No pueden esperar un poco más? Ella puso una cara de decepción que me partió el corazón. Está bien, papá, entiendo. No te preocupes. Es solo que pensé que como tú también vives aquí y también usas la cocina, te interesaría contribuir. Pero no hay problema. Me sentí terrible, como un egoísta, como un mal padre. No, espera. Dije rápidamente. Tienes razón. Yo también vivo aquí. Déjame hacer una transferencia mañana mismo. Al día siguiente le transferí 450 pesos a la cuenta de Carolina. Me quedaron apenas 80,000 pesos de ahorros. 2 semanas después, yo estaba en mi recámara cuando escuché a Carolina y Daniel hablando emocionados en la sala. Me asomé y los vi mirando fotos en el teléfono. Amor, mira qué hermosa se ve la Torre Eiffel de noche, decía Carolina con entusiasmo. Y estas son las fotos del hotel. Tiene vista al Sena, respondía Daniel. Me acerqué confundido. Torre Eiffel. Están planeando un viaje. Ambos se voltearon sobresaltados como si los hubiera cachado haciendo algo malo. Ah, papá, dijo Carolina con una risa nerviosa. Sí, Daniel y yo estamos pensando en ir a París el próximo mes, solo por una semana. Es que nunca hemos salido del país y tenemos ganas de conocer Europa. Yo sentí que la sangre se me congelaba. ¿París? ¿Y la remodelación de la cocina? Hubo un silencio incómodo. Daniel se levantó y se fue a la recámara sin decir palabra. Carolina se quedó ahí, mordiéndose el labio. Bueno, papá, es que los presupuestos que nos pasaron están muy caros. Decidimos posponer la cocina unos meses más. Mientras tanto, queremos aprovechar una oferta de vuelos que está muy buena. Carolina, yo te di 450 pesos hace 2 semanas. ¿Me estás diciendo que vas a usar ese dinero para irse de vacaciones a Europa? Papá, tú me lo prestaste, ¿recuerdas? No me dijiste que tenía que usarlo solo en la cocina. Además, Daniel y yo trabajamos muy duro. Merecemos disfrutar un poco de la vida. Me quedé callado. No sabía qué decir. Técnicamente tenía razón. Yo le presté el dinero. No especifiqué que era exclusivamente para la cocina. Pero me sentía usado. Me sentía tonto. Está bien, murmuré finalmente. Que disfruten su viaje. Me fui a mi recámara y cerré la puerta. Me senté en mi cama mirando la foto de Marta en la pared. ¿Qué está pasando, amor? Le pregunté a la foto. ¿Esto es normal? ¿Estoy exagerando? Pero Marta no me respondió. Solo me miraba desde ese marco con su sonrisa dulce. La misma sonrisa que Carolina había heredado pero que cada vez veía menos en ella. La tercera señal llegó en Navidad, 2 años después de que nos mudamos a la casa. Yo había comprado un pavo.
Había decorado la sala con luces navideñas. Había preparado rompope casero como hacía Marta antes. Estaba emocionado porque pensaba que celebraríamos juntos como familia. El 24 de diciembre en la tarde, Carolina entró a mi recámara sin tocar. «Papá, tengo que decirte algo. Daniel y yo vamos a cenar esta noche con unos amigos. Una pareja que conocimos en el gimnasio nos invitó a su casa. Yo estaba sentado en mi cama envolviendo regalos para ellos. ¿Esta noche? ¿En Nochebuena? Sí, papá. Quedamos hace semanas. Son personas muy importantes. El esposo es jefe de radiología en un hospital privado y puede ayudar a Daniel a conseguir un mejor trabajo. Pero yo preparé cena para los tres», dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «Hay pavo, hay ensalada, hay... Lo siento, papá. Ya quedamos. Además, nuestros amigos son gente de otro nivel. No creo que te sientas cómodo con ellos. Son muy... diferentes». «¿Diferente en qué sentido?». Carolina suspiró con impaciencia. «Papá, no lo tomes personal. Es solo que hablan de inversiones, de viajes internacionales, de restaurantes caros. Tú no tienes mucho que aportar a esas conversaciones. Te aburrirías». Me quedé ahí sentado, sosteniendo el regalo envuelto que había comprado para ella con mi pensión. Era un suéter de lana que supe que le gustaría, porque lo vi en un aparador, y se detuvo a mirarlo con anhelo. «Entiendo», dije con voz temblorosa. «Que se diviertan». Carolina ya iba saliendo cuando se volteó. «Ah, y papá, por favor no pongas las luces navideñas en la fachada de la casa. Se ven muy corrientes. Los vecinos de aquí no hacen esas cosas. Esa noche de Navidad cené solo. Calenté una pieza de pavo y me la comí viendo una película vieja en la televisión de mi cuarto. Escuché cuando Carolina y Daniel llegaron a las 3 de la madrugada, riéndose y tropezándose, claramente borrachos. Ninguno de los dos tocó a mi puerta para desearme feliz Navidad. Pensaba que eso era lo peor que podía pasarme. No tenía idea de que la verdadera humillación apenas estaba comenzando. Los siguientes 3 años me mostrarían hasta dónde puede caer una persona cuando el dinero y la ingratitud toman el control de su corazón. Y cuando finalmente enfrenté la traición más grande de todas, ya no quedaba nada del hombre sumiso que alguna vez fui. Los 3 años siguientes fueron una caída lenta y dolorosa hacia la humillación más profunda que un padre puede experimentar. Cada mes, cada semana, cada día, yo sentía cómo mi dignidad se erosionaba poco a poco, como una roca que el agua va desgastando hasta convertirla en arena. La primera humillación que realmente me marcó ocurrió en el cumpleaños número 1 de la casa. Carolina y Daniel habían organizado una cena especial para celebrar. Yo pensé que era una cena familiar, algo íntimo entre nosotros tres. Me puse mi mejor camisa, la azul que Marta me había regalado años atrás, y me preparé emocionalmente para un momento bonito. Cuando llegó la hora de la cena, toqué a la puerta de su recámara. «Carolina, Daniel, ya son las 8. ¿Bajamos a cenar?». Daniel abrió la puerta a apenas una rendija. Detrás de él pude ver que había pétalos de rosas en el piso y velas encendidas. «Roberto, la cena es solo para nosotros dos», me dijo con una sonrisa incómoda. «Es nuestro aniversario de la casa. Queremos celebrarlo en privado». «Pero», yo pensé, «hay sobras de pollo en el refrigerador», interrumpió Daniel. «Puedes calentarte algo. Nosotros vamos a estar ocupados». Y cerró la puerta. Yo me quedé ahí parado en el pasillo durante casi 1 minuto completo, sintiendo cómo el pecho se me apretaba. Escuché sus risas del otro lado de la puerta. Escuché el sonido de copas chocando. Escuché a Carolina decir, «Gracias, amor, por hacer esta noche tan especial». Bajé a la cocina y calenté pollo frío en el microondas. Me lo comí solo en mi recámara, sentado en mi cama, mientras escuchaba música romántica y risas que venían de su habitación. Esperé 40 minutos antes de salir al baño porque no quería interrumpir su momento especial. En mi propia casa, me sentía como un invitado indeseado. La segunda humillación llegó 6 meses después. Yo estaba revisando el estado de cuenta del banco porque ayudaba a pagar algunos servicios de la casa. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Durante los últimos 2 años y medio, yo había estado pagando Internet, 55, 6 pesos mensuales. Total en 30 meses, 650, 1,000 pesos. Luz, entre 35, 1,000 y 42, 1,000 pesos mensuales. Promedio 38, silo,
Total, 1, 140, 1,000 pesos. Agua, 22, 1,000 pesos mensuales. Total, 660, 1,000 pesos. Supermercado. Yo compraba la despensa grande cada semana. Aproximadamente 180, 1,000 pesos al mes. Total, 5, 400, 1,000 pesos. Gas, 15, 1,000 pesos cada 2 meses. Total, 225, 1,000 pesos. Además de eso, recordé las ayudas que me habían pedido. 450, 1,000 pesos para la cocina que nunca remodelaron. 120, 000 pesos para arreglar el carro de Daniel. 200, 1,000 pesos para pagar una deuda de la tarjeta de crédito. 180, 1,000 pesos para comprar un refrigerador nuevo. Saqué mi calculadora con manos temblorosas. En total, durante esos 2 años y medio, yo había gastado más de 900, 000 pesos en esa casa. Casi 10 millones de pesos. Más dinero del que gané en toda mi vida como profesor. ¿Y qué recibía yo a cambio? Un cuarto pequeño, sobras de comida, y la sensación constante de estar estorbando. Esa noche confronté a Carolina en la sala. Daniel estaba en la ducha. Hija, necesitamos hablar sobre el dinero. Carolina estaba viendo su teléfono, apenas me prestaba atención. ¿Qué pasa, papá? He estado calculando cuánto he gastado en esta casa desde que nos mudamos. Son casi 10 millones de pesos, Carolina. 10 millones. Ella levantó la vista del teléfono con expresión aburrida. ¿Y? Tú también vives aquí. Es normal que contribuyas con los gastos. Pero yo ya di más de 5 millones para comprar la casa, y ahora llevo casi otros 10 millones en gastos. ¿No te parece excesivo? Carolina se puso de pie, claramente molesta. Papá, nadie te obliga a pagar nada. Si no quieres contribuir, pues no lo hagas. Pero entonces no esperes comer de nuestra comida ni usar nuestros servicios. ¿Nuestra comida? ¿Nuestros servicios? Yo compro el supermercado cada semana. Porque tú también comes, papá. ¿O qué? ¿Quieres que Daniel y yo te mantengamos completamente gratis? Yo sentí que las piernas me temblaban. No reconocía a la mujer que tenía frente a mí. ¿Dónde estaba mi Carolina? ¿Dónde estaba la niña que lloraba de gratitud cuando le di todo para comprar esta casa? No estoy pidiendo que me mantengan, dije con voz quebrada. Solo estoy diciendo que tal vez deberían contribuir más con los gastos. Yo solo recibo una pensión de 18,000 pesos al mes. No puedo seguir pagando todo. Entonces no lo pagues, respondió Carolina con frialdad. Guarda tu dinero, pero no te quejes después si no hay comida en el refrigerador o si cortamos el internet. Y se fue a su recámara, dejándome ahí parado en la sala, sintiéndome más pequeño que nunca. La tercera humillación fue la que realmente me rompió algo por dentro. Fue en el cumpleaños de Carolina, hace 1 año y medio. Ella cumplía 34 años. Yo había ahorrado durante 2 meses de mi pensión para comprarle un regalo especial. Un juego de aretes de plata con piedras de su color favorito, el azul turquesa. Me costaron 500 pesos, casi la mitad de mi pensión de ese mes. Carolina había organizado una fiesta en la casa. Invitó a 20 personas, amigos del trabajo, vecinos nuevos que habían conocido, compañeros del gimnasio, todos gente que yo no conocía. Cuando llegaron los invitados, yo bajé de mi recámara vestido con mi mejor pantalón y mi camisa planchada. Llevaba el regalo envuelto en papel dorado con un moño rojo. Me acerqué a Carolina, que estaba en la cocina preparando botanas con 2 de sus amigas. «Feliz cumpleaños, hija», le dije con una sonrisa, extendiéndole el regalo. Ella lo tomó sin siquiera mirarlo bien y lo dejó sobre la barra de la cocina junto a otros regalos. «Gracias, papá. Oye, ¿podrías hacerme un favor? Sube a tu cuarto. Los invitados ya van a llegar y... Bueno, no quiero que te sientas incómodo». ¿Incómodo? Es tu cumpleaños, Carolina. Soy tu padre. ¿Por qué me sentiría incómodo? Una de sus amigas, una mujer de cabello teñido de rubio platinado, intervino con una risa nerviosa. «Ay, Caro, ¿no me habías dicho que tu papá vivía aquí?» Carolina se puso roja. «Sí, Fernanda, vive aquí, pero normalmente está en su cuarto. No se mezcla mucho con nuestras reuniones. Es que pensé que vivían solos tú y Daniel», continuó Fernanda, mirándome de arriba abajo con cierto desprecio. «Qué peculiar». Yo sentí la sangre subirme a la cara.
La humillación me quemaba por dentro. Carolina, esta es mi casa también, dije, tratando de mantener la dignidad. Yo ayudé a comprarla. Papá, por favor, me susurró Carolina, acercándose a mí. No hagas esto. Mis amigos son gente importante, gente con dinero. Si saben que vivo con mi papá, van a pensar que Daniel y yo no podemos mantenernos solos. Por favor, solo por esta noche, quédate en tu cuarto. ¿Te avergüenzas de mí? No es eso. Es solo que tú no encajas con este grupo, papá. Hablan de cosas que tú no entiendes. Viajes, inversiones, negocios. Sería aburrido para ti. Miré a mi hija a los ojos buscando aunque fuera una chispa de la niña que yo había criado. Pero sus ojos color miel me miraban con una mezcla de impaciencia y vergüenza. Está bien, murmuré finalmente. Me subo. Subí las escaleras sintiendo cómo cada escalón pesaba más que el anterior. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Durante las siguientes 4 horas escuché risas, música, conversaciones animadas. Escuché cómo Carolina abría sus regalos. Escuché los gritos de emoción cuando alguien le dio algo que le gustó mucho. Escuché el brindis que Daniel hizo por la mujer más increíble del mundo. Nadie subió a buscarme. Nadie tocó a mi puerta para decir, Don Roberto, baje a acompañarnos. Nadie me extrañó. A las 2 de la madrugada, cuando todos los invitados se habían ido, bajé a la cocina a tomar agua. La casa era un desastre. Había vasos sucios por todas partes, platos con restos de comida, servilletas en el suelo, y ahí, sobre la barra de la cocina, estaba mi regalo, todavía envuelto, sin abrir. Al día siguiente en la mañana, Carolina bajó a desayunar. Yo estaba en la cocina limpiando el desastre de la fiesta. Buenos días, papá. Gracias por limpiar. De nada, respondí sin mirarla. ¿Abriste mi regalo? Ella se sirvió café con expresión distraída. ¿Tu regalo? Ah, sí. Creo que lo dejé en la cocina. Después lo abro. Después, repetí con amargura. Claro, pero después nunca llegó. El regalo permaneció ahí sobre la barra durante 3 días hasta que yo mismo lo recogí y lo guardé en mi closet. Nunca lo abrió. Ni siquiera fingió interés. Las humillaciones continuaron escalando. Pequeñas cosas que se acumulaban como gotas que terminan llenando un vaso. Daniel dejó de saludarme cuando llegaba del trabajo. Simplemente pasaba a mi lado como si yo fuera un mueble. Carolina empezó a poner reglas absurdas. No uses la sala después de las 7 porque vemos televisión. No laves tu ropa los fines de semana porque necesitamos la lavadora. No cocines en la noche porque el olor nos molesta. Empezaron a llegar paquetes constantemente. Ropa de marca, zapatos caros, electrónicos nuevos. Un día llegó un televisor de 65 pulgadas. Otro día, un juego de sala de piel. Yo veía cómo gastaban en lujos mientras me pedían que contribuyera más con los gastos básicos. Una tarde encontré a Carolina y Daniel viendo folletos de autos nuevos. ¿Van a comprar carro? Pregunté tratando de iniciar conversación. Sí, respondió Daniel sin levantar la vista. Ya es hora de tener un vehículo decente. ¿Y cómo van a pagarlo? Eso no es tu problema, Roberto. Un mes después llegó un BMW último modelo. Nunca supe exactamente cómo lo pagaron. Pero yo tenía mis sospechas. Probablemente sacaron otro crédito. O tal vez usaron el dinero que yo les había prestado y que jamás me devolvieron. Pero la humillación más devastadora, la que realmente me quebró, llegó hace exactamente 1 año. Y vino de la forma más inesperada. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en el jardín trasero regando las plantas. Había descuidado el jardín durante meses porque sentía que todo lo que hacía en esa casa estaba mal visto. Pero ese día me dio nostalgia. Recordé cómo Marta amaba las plantas, cómo ella y yo solíamos pasar las tardes de domingo cuidando nuestro pequeño jardín en el departamento viejo. Carolina salió al jardín hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba ahí, medio escondido detrás de los arbustos. Sí, mamá de Daniel, yo sé que fue difícil para ti perder a tu esposo, decía Carolina con voz dulce. Por eso te entiendo perfectamente. La soledad es horrible. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. No, para nada. Nosotros estamos muy bien. La casa es perfecta. Daniel está feliz. Otra pausa. Mi papá,
Ay, suegra, ni me hable. Es una carga horrible. Todo el día está aquí, estorbando, pidiendo atención. No sabe hacer nada solo. A veces pienso que el mejor regalo que podría darme sería desaparecer de nuestra vida para siempre. Sentí cómo se me cortaba la respiración. La manguera se me cayó de las manos. Yo sé que suena cruel, continuó Carolina con una risa amarga, pero es la verdad. Daniel y yo no podemos vivir nuestra vida plenamente con él aquí. Es como tener un niño grande que requiere atención constante. Otra pausa larga. Claro que no lo puedo echar. ¿Cómo quedaría yo? Además, él ayuda con los gastos. Su pensión nos viene bien para los servicios, pero a veces fantaseo con que simplemente ya no esté. Suena horrible, lo sé, pero es lo que siento. No pude escuchar más. Me metí a la casa por la puerta trasera. Subí a mi recámara, cerré con seguro y me tiré en la cama. Lloré durante 2 horas seguidas. Lloré como no había llorado desde el funeral de Marta. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Esa noche no pude cenar. No pude dormir. Me quedé despierto toda la noche mirando la foto de Marta en la pared. Perdóname, amor, le susurraba a la foto. Perdóname por no cumplir mi promesa. Tú me pediste que cuidara a nuestra hija, pero la hija que criamos ya no existe. No sé quién es esta mujer que dice ser Carolina. No sé en qué momento perdimos a nuestra niña. Los meses siguientes fueron un infierno emocional. Yo me movía por la casa como un fantasma. Hablaba lo mínimo indispensable. Pagaba mis cuentas. Compraba mi comida. Me la comía solo en mi cuarto. Ya no intentaba convivir con ellos. Ya no buscaba su aprobación. Me había rendido. Y entonces, hace 6 meses y 1 semana exactamente, Daniel murió. Fue un infarto masivo. Tenía solo 39 años. Estaba en el gimnasio cuando colapsó. Los paramédicos trataron de revivirlo durante 40 minutos. No pudieron hacer nada. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Yo estaba en mi cuarto leyendo. Escuché el grito de Carolina desde la planta baja. Un grito desgarrador que me heló el alma. Bajé corriendo las escaleras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carolina estaba en el piso de la sala, sosteniendo su teléfono, llorando histéricamente. Daniel, Daniel está muerto. Mi esposo está muerto. Todo mi resentimiento desapareció en ese instante. Fuera lo que fuera que había pasado entre nosotros, ella era mi hija, y estaba sufriendo. Me arrodillé a su lado y la abracé. Tranquila, hija, tranquila. Yo estoy aquí. No estás sola. Los siguientes 5 días fueron caóticos. Organizar el funeral, recibir a familiares, hacer todos los trámites. Yo estuve ahí en cada momento. Preparé café para los visitantes. Recibí las condolencias. Sostuve a Carolina cuando se derrumbaba. En el funeral, mientras estábamos frente al ataúd, Carolina se aferró a mi brazo. No sé qué voy a hacer sin él, papá. No sé cómo voy a vivir. Vas a estar bien, hija. Yo voy a cuidarte. Siempre voy a cuidarte. Ella asintió entre lágrimas. Y yo, como el tonto que era, pensé que tal vez esta tragedia nos uniría. Pensé que tal vez en medio del dolor recuperaría a mi hija. Pero me equivoqué. 5 días después del entierro, cuando llegué a la casa con 2 bolsas de supermercado listas para cocinarle algo a mi hija en duelo, ella me cerró la puerta en la cara y me dijo que ya no era mi casa, que me fuera, que la dejara sola. Y fue en ese momento, parado frente a esa puerta cerrada, cuando finalmente entendí una verdad devastadora. Mi hija no me amaba. Probablemente nunca me había amado. Solo amaba lo que yo podía darle. Y ahora que había tomado todo, ya no me necesitaba. Pero lo que Carolina no sabía, lo que estaba a punto de descubrir de la forma más dolorosa, era que yo también tenía límites, y acababa de cruzarlos todos. Me quedé parado frente a esa puerta cerrada durante casi 5 minutos completos. Las bolsas del supermercado me pesaban en las manos. El sol de mediodía me quemaba la nuca, y la mirada de lástima de la señora Ramírez desde su jardín me atravesaba como cuchillos. Finalmente, dejé las 2 bolsas en el suelo, frente a la puerta. Que Carolina las recogiera o que se pudrieran ahí, ya no me importaba. Caminé por esa calle que había visto como mi hogar durante 6 años, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de una casa, sino de una vida completa.
Llegué a la esquina, saqué mi teléfono y llamé un taxi. No tenía a dónde ir, no tenía plan, solo sabía que necesitaba alejarme. El taxi me llevó a un hotel económico cerca del centro, una habitación pequeña, con una cama dura y un baño que olía a humedad. Me costó 850 pesos la noche. Me senté en esa cama, y por primera vez en 5 días desde la muerte de Daniel, no pensé en consolar a mi hija. Pensé en mí. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Había sacrificado todo, literalmente todo. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad, mi paz. ¿Y para qué? Para terminar en un hotel de mala muerte a mis 67 años, sin un lugar propio donde vivir. Saqué mi cartera y conté lo que tenía. Exactamente 12. 300 pesos en efectivo. En mi cuenta bancaria me quedaban 43. 0 pesos. En total, 55. 300 pesos. Eso era todo mi patrimonio. A los 67 años de edad, después de trabajar toda mi vida como profesor, eso era todo lo que tenía. Me quedé ahí sentado en esa cama durante horas, mirando la pared manchada de humedad, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo procesar. Y entonces recordé algo que la señora Ramírez había dicho mientras yo me alejaba de la casa. Qué pena, don Roberto. Y pensar que Carolina lo va a heredar todo ahora que Daniel murió. ¿Heredar todo? ¿Qué significaba eso? Saqué mi teléfono y busqué en Google. Herencia esposa fallecido México. Leí durante 2 horas. Artículos legales. Explicaciones de abogados. Y lentamente comencé a entender algo que nunca había considerado. Daniel había muerto sin testamento. Eso significaba que su parte de los bienes matrimoniales se distribuiría según la ley. Y dado que no tenían hijos, Carolina heredaría todo como esposa. Pero, ¿todo qué? La casa estaba a nombre de Carolina desde antes del matrimonio. Era su propiedad separada, no bienes matrimoniales. Pero entonces leí algo más. Algo sobre seguros de vida. Me incorporé de golpe en la cama. Daniel trabajaba en un hospital. Los hospitales grandes siempre tienen seguros de vida para sus empleados. Saqué mi libreta donde anotaba todo y busqué el nombre del hospital donde trabajaba Daniel. Hospital San Javier. Busqué en Google. Hospital San Javier. Beneficios empleados seguro de vida. Y ahí estaba. En su página de recursos humanos, claramente especificado, todos los empleados de tiempo completo tienen un seguro de vida por el equivalente a 5 años de salario. Daniel ganaba aproximadamente 3,0 plenos de pesos al año. 5 años serían 15 plenos de pesos. 15 millones de pesos. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Carolina estaba a punto de recibir 15 millones de pesos, y yo estaba en un hotel barato contando mis últimos 55 pesos. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la tristeza de ser rechazado. No era la humillación de ser tratado como basura. Era algo más profundo, más visceral. Era indignación pura. Al día siguiente en la mañana, a las 9 en punto, busqué en internet Abogado Derecho Familiar Guadalajara. El primer nombre que apareció con buenas reseñas era doctora Estela Ramírez García, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. Tenía su oficina a 20 minutos del hotel. Llamé y pedí una cita urgente. La recepcionista me dijo que la doctora tenía un hueco a las 11 de la mañana. Acepté inmediatamente. La doctora Estela Ramírez era una mujer de unos 50 años, cabello corto y oscuro, lentes de armazón grueso, traje sastre gris. Me recibió en su oficina llena de libros legales y me ofreció café. Dígame, señor Méndez, ¿en qué puedo ayudarlo? Y le conté todo, desde el principio, la muerte de Marta, el sacrificio de mi casa y mis ahorros, los 6 años de humillaciones, las palabras crueles que escuché en el jardín, el portazo de Carolina 5 días después de enterrar a su esposo, todo. La doctora Estela tomaba notas meticulosas en su laptop. Cuando terminé de hablar, casi 30 minutos después, ella se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Señor Méndez, ¿usted conserva alguna documentación de esa donación? Sí, doctora. Tengo copias de las escrituras de la casa.
Tengo los estados de cuenta bancarios que muestran de dónde salió el dinero del enganche. Tengo todo, y tiene pruebas de las humillaciones, mensajes, correos, testigos. Tengo algunos mensajes de texto donde Carolina me pedía dinero. Tengo los recibos de todos los servicios que pagué. Tengo vecinos que fueron testigos de cómo me trataban. La doctora Estela se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. Señor Méndez, existe algo en la ley mexicana que se llama revocación de donación por ingratitud. Está contemplado en el Código Civil. Básicamente, si una persona dona algo a otra, y el beneficiario de esa donación comete actos graves de ingratitud contra el donador, la donación puede ser revocada. La propiedad puede regresar al donador original. Sentí cómo se me erizaba la piel. ¿Está diciendo que puedo recuperar la casa? No exactamente recuperar la casa, explicó la doctora con cuidado, pero podemos demandar la revocación de la donación y exigir una compensación económica equivalente al valor de lo donado, más daños y perjuicios, dado que usted donó 5,200,000 pesos hace 6 años, y considerando la plusvalía, estaríamos hablando de una demanda por aproximadamente 7,500,000 pesos o más. ¿Y tengo oportunidad de ganar? La doctora sonrió levemente. Señor Méndez, con la historia que me acaba de contar y si tiene la documentación que dice tener, yo diría que tiene un caso muy sólido, especialmente considerando que la echaron de la casa días después de que usted estuvo cuidándola durante el funeral de su esposo. Eso es ingratitud manifiesta. ¿Cuánto costaría todo esto? Mis honorarios son 80,000 pesos iniciales más un porcentaje de lo recuperado si ganamos. Pero, señor Méndez, hay algo más que debería saber. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solos en su oficina. Me mencionó que el esposo de su hija trabajaba en el Hospital San Javier. ¿Sabe si tenía un seguro de vida? Creo que sí. Investigué un poco, y parece que el hospital da seguros de 5 años de salario. Esos serían aproximadamente 15 cel de pesos que su hija está a punto de recibir. Ahora bien, aquí está lo interesante. Si nosotros iniciamos un proceso legal contra ella por revocación de donación, y especialmente si logramos demostrar que ella lo echó de la casa, precisamente porque ya no lo necesitaba ahora que tenía ese dinero del seguro, el juez podría congelar todos los bienes mientras se resuelve el caso. Eso incluiría el dinero del seguro. ¿Cuánto tiempo duraría un proceso así? Entre 1,5 y 2 años. Depende de muchos factores, pero durante ese tiempo, su hija no podría vender la casa ni disponer libremente del dinero del seguro. Estaría, por así decirlo, atrapada. Yo me quedé en silencio procesando toda esa información. La doctora continuó. Además, si ella no puede disponer del dinero del seguro y tiene deudas, como la hipoteca de la casa que mencionó, los bancos podrían iniciar procesos de ejecución. La casa podría ir a remate. Una parte de mí, la parte que todavía amaba a mi hija, sintió un pinchazo de culpa, pero entonces recordé sus palabras en el jardín. El mejor regalo que podría darme sería desaparecer de nuestra vida para siempre. Recordé cómo me cerró la puerta en la cara. Recordé los 6 años de humillaciones. Recordé el regalo de cumpleaños que nunca abrió. Recordé las navidades solas. Recordé cada desprecio, cada insulto velado, cada momento en que me hicieron sentir como basura. Doctora Estela, dije con una voz que no reconocí como mía, firme y decidida. Quiero proceder. Quiero demandar a mi hija por revocación de donación por ingratitud. Ella asintió y abrió una carpeta nueva en su escritorio. Muy bien, señor Méndez. Vamos a necesitar reunir toda la documentación. Las escrituras originales, los estados de cuenta, los comprobantes de pago de servicios, todo. También necesitaremos testimonios de testigos. ¿Cuándo puede traerme todo eso? Todas mis cosas personales están en la casa. Mis documentos están en un archivero en mi recámara. ¿Tiene llave de la casa? Sí, tengo mis llaves. Perfecto. Le recomiendo que mañana mismo, acompañado de un cerrajero o de la policía si es necesario, vaya a la casa y recoja todas sus pertenencias.
Legalmente, hasta que no haya una orden judicial, usted todavía tiene derecho de entrar a recoger sus cosas personales. Una vez que tenga todo, volvemos a reunirnos y preparamos la demanda. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Por primera vez en 6 años, sentía que recuperaba algo de control sobre mi vida. Ya no era la víctima pasiva, ya no era el padre sumiso que aceptaba cualquier humillación con tal de no perder a su hija. Esa tarde llamé a un cerrajero y a un servicio de mudanzas pequeñas. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, llegamos los 3 a la casa. Yo, el cerrajero y 2 hombres con una camioneta. Toqué el timbre. Carolina abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a furia. ¿Qué haces aquí? Vengo por mis cosas, dije con calma. Toda mi ropa, mis documentos, mis muebles de la recámara, todo lo que es mío. No puedes entrar. Sí puedo, respondí mostrándole mis llaves. ¿Y si me lo impides, señor? Señalé al cerrajero. Es testigo y puedo llamar a la policía para que me permitan recoger mis pertenencias. Carolina me miró con odio puro, pero se hizo a un lado. Llévate todo y no vuelvas nunca. Descuida, respondí, pasando junto a ella. No tengo ninguna intención de volver. Durante las siguientes 2 horas, los hombres de la mudanza sacaron todo de mi recámara. Mi cama, mi armario, mi escritorio, mis libros, la foto enmarcada de Marta, cada prenda de ropa, y lo más importante, mi archivero metálico con todos mis documentos. Carolina se mantuvo en su recámara durante todo el proceso. No salió ni una sola vez. Yo subí una última vez para revisar que no olvidaba nada. El cuarto vacío me produjo una sensación extraña. Había vivido ahí 6 años. 6 años de mi vida en ese espacio de 3 metros por 4 metros. Antes de salir, pasé frente a la puerta de la recámara de Carolina. Estaba entreabierta. La vi sentada en su cama, mirando su teléfono, probablemente revisando los papeles del seguro de Daniel. Carolina, dije desde la puerta. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Qué quieres? Solo quiero que sepas algo. Tu madre me hizo prometer que siempre te cuidaría, que nunca te abandonaría, y cumplí esa promesa. Durante 8 años después de su muerte cumplí. Te di todo lo que tenía. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad, todo. ¿Y qué quieres? ¿Una medalla? No, respondí con calma. Solo quiero que recuerdes este momento, porque lo que viene ahora lo provocaste tú. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, Carolina. Te estoy avisando. Hay consecuencias para tus acciones, y estás a punto de aprenderlo. Salí de la casa sin mirar atrás. Los hombres de la mudanza habían terminado de cargar todo en la camioneta. Le pagué sus 800 pesos, y les pedí que llevaran todo a una bodega de almacenamiento que había rentado por 500 pesos al mes. Mientras la camioneta se alejaba con mis pertenencias, saqué mi teléfono y le marqué a la doctora Estela. Doctora, ya tengo todos los documentos. ¿Cuándo podemos empezar? Venga mañana a primera hora. Vamos a redactar esa demanda. Esa noche, en mi cuarto de hotel, saqué todos los documentos del archivero y los organicé sobre la cama. Escrituras de la casa mostrando la transferencia de propiedad. Estados de cuenta bancarios mostrando el origen de los 200 mil pesos. Recibos de los servicios que pagué durante 6 años. Mensajes de texto de Carolina pidiéndome dinero prestado. Todo. Había una carpeta especial que yo había comenzado a llenar 2 años atrás, cuando las cosas empezaron a ponerse realmente mal. Contenía notas detalladas de cada humillación, fechas exactas, lugares, testigos. Yo había documentado todo sin darme cuenta de que algún día lo usaría contra ella. A las 11 de la noche mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. «Papá», era la voz de Carolina, pero sonaba diferente, temblorosa. Asustada. ¿Qué quieres, Carolina? Papá, por favor. Sé que he sido terrible contigo. Lo sé, pero estoy pasando por el peor momento de mi vida. Daniel acaba de morir. Estoy sola. Te necesito. ¿Me necesitas o necesitas mi dinero? No es eso. De verdad te necesito. Eres mi papá. Por favor, olvida todo lo que pasó. Volvamos a empezar. ¿Volver a empezar?
Carolina, hace 3 días me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que no era mi casa. Me echaste como si fuera un perro. Estaba en shock, papá. Acababa de perder a mi esposo. No sabía lo que decía. No, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sabías perfectamente lo que decías, y yo sé perfectamente lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y por primera vez escuché miedo real en su voz. Ya lo verás, Carolina, ya lo verás. Y colgué. Apagué mi teléfono. Me acosté en esa cama dura de hotel, y por primera vez en 6 años dormí profundamente, sin culpa, sin remordimientos, sin dudas, porque había tomado una decisión. Ya no era el padre débil y sumiso que aceptaba cualquier maltrato. Era un hombre que había sido empujado demasiado lejos. Y cuando un hombre de 67 años que ha perdido todo, decide que ya no tiene nada más que perder, se convierte en la persona más peligrosa del mundo. Carolina estaba a punto de descubrir que el padre al que había despreciado durante 6 años tenía garras. Y esas garras estaban a punto de desgarrar toda la vida cómoda que ella había construido sobre mis huesos. La mañana siguiente llegué a la oficina de la doctora Estela, a las 8 en punto. Llevaba mi archivero completo con todos los documentos organizados en carpetas etiquetadas, escrituras, estados de cuenta, recibos de servicios, mensajes, testimonios. La doctora revisó todo durante casi 3 horas. Tomaba notas, hacía copias, marcaba con resaltador las partes más importantes. A las 11 de la mañana, levantó la vista y me miró con una expresión que no supe descifrar. Señor Méndez, esto es oro puro. Usted documentó absolutamente todo. Nunca en mis 25 años de carrera había visto a alguien tan meticuloso con sus registros. Era profesor de historia. Expliqué con una sonrisa amarga. Me enseñaron a documentar todo. Bueno, esa obsesión por documentar acaba de convertirse en su mejor arma. Tenemos evidencia sólida de la donación original, el monto exacto, los pagos continuos que usted hizo después, las solicitudes de dinero de su hija y testimonios escritos de vecinos que presenciaron las humillaciones. Con esto, vamos a preparar una demanda demoledora. Durante los siguientes 5 días, la doctora Estela y yo trabajamos en la demanda. Yo le proporcioné nombres y direcciones de 3 vecinos que aceptaron declarar como testigos: la señora Ramírez, el señor Torres y doña Lupita, la dueña de la tienda de la esquina que me había visto en múltiples ocasiones esperando afuera de mi propia casa, porque Carolina no me dejaba entrar cuando tenía visitas. La demanda se presentó formalmente el lunes siguiente. El cargo: revocación de donación por ingratitud manifiesta. Monto demandado: 7.800 pesos por el valor actualizado de la donación, más 1.200 y solo 0 pesos por daños morales y compensación por los gastos que hice durante 6 años. Total, 9.000 de pesos. ¿Cuánto tiempo hasta que Carolina reciba la notificación?, pregunté. Entre 3 y 5 días hábiles. Un actuario irá personalmente a entregarle los documentos. Durante esos días de espera, me mudé de mi hotel a una pensión más económica. Pagaba 4.500 pesos al mes por un cuarto con baño compartido, pero era limpio, y el dueño, don Alfredo, era un señor amable de 75 años que me recordaba a mi propio padre. El jueves por la tarde, exactamente 4 días después de presentar la demanda, mi teléfono explotó. 13 llamadas perdidas de Carolina, 20 mensajes de WhatsApp, 7 mensajes de voz. Escuché el primero. Papá, ¿qué es esto? Acaba de llegar un actuario con una demanda. ¿Me estás demandando por 9 millones de pesos? ¿Estás loco? Llámame ahora. El segundo mensaje de voz era aún más desesperado. Papá, por favor, contesta. Esto es una locura. No puedes hacerme esto. Acabo de perder a mi esposo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Soy tu hija. El tercer mensaje ya no era desesperación. Era furia pura. Viejo miserable. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti? ¿Todos los años que te di techo? Eres un malagradecido, un resentido. Esta demanda no va a prosperar. Ningún juez te va a dar la razón. Ninguno.
No respondí ninguna llamada. No contesté ningún mensaje. La doctora Estela me había advertido. No hable con ella. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Déjeme manejar todo a mí. Al día siguiente, viernes, la doctora Estela me llamó a las 10 de la mañana. Señor Méndez, necesita venir a mi oficina. Tenemos novedades. Llegué en 30 minutos. La doctora estaba sonriendo. Su hija contrató un abogado, el licenciado Ramón Solís. Es bueno, no voy a mentirle, pero cometió un error. Llamó esta mañana para amenazarme, diciéndome que la demanda es ridícula y que van a contrademandar por difamación. ¿Y eso es malo para nosotros? Al contrario, cuando un abogado recurre a amenazas en lugar de negociar, significa que su cliente está en pánico. Pero hay algo más interesante. Hice algunas llamadas a contactos que tengo en el Hospital San Javier. El seguro de vida de Daniel fue aprobado. Son exactamente 15,300 pesos. Su hija debería recibirlos en aproximadamente 3 semanas. ¿Y nuestra demanda afecta a eso? Todavía no. Pero aquí está la parte interesante. También investigué la situación hipotecaria de la casa. Su hija y Daniel tenían una hipoteca de 3,550 pesos originalmente. Han pagado aproximadamente 200,000 pesos en 6 años. Les quedan 350,000 pesos por pagar. Pero hay más. La doctora sacó unos papeles de una carpeta. Daniel, sin que aparentemente su esposa lo supiera, sacó un segundo crédito hipotecario sobre la casa hace 2 años por 2,800 pesos. Ese dinero nunca fue para mejoras de la casa. Investigué un poco más y descubrí que Daniel tenía un problema de juego. Apuestas deportivas. Perdió todo ese dinero. Yo me quedé paralizado. ¿Carolina sabe esto? Aparentemente no. El banco ya le envió notificaciones de ese segundo crédito después de la muerte de Daniel. Ahora ella debe 2 hipotecas. 350. El de la primera más 800,000 de la segunda. Total, 150,000 pesos. Hice los cálculos en mi cabeza. Si Carolina recibía 300,000 del seguro y debía 150,000 en hipotecas, le quedarían 150,000 pesos. Más que suficiente para vivir cómodamente. Pero entonces la doctora Estela sonrió. Ahora aquí viene nuestra jugada. Voy a pedir una medida cautelar al juez. Voy a solicitar que todos los bienes de su hija se congelen hasta que se resuelva el caso, incluyendo cualquier dinero que reciba del seguro de vida. Si el juez aprueba la medida, y con la evidencia que tenemos, estoy segura de que lo hará, su hija no podrá tocar ese dinero durante todo el proceso judicial. ¿Y cuánto dura el proceso? Entre 1,5 y 2 años. Durante ese tiempo, ella tendrá que seguir pagando las 2 hipotecas mensualmente de su salario. Son aproximadamente 45,000 pesos al mes entre las dos. Su hija gana como enfermera unos 28,000 pesos al mes. No le va a alcanzar. ¿Qué pasará entonces? El banco ejecutará la hipoteca. La casa irá a remate. Y ahí es cuando nosotros entramos. Podemos asistir al remate y comprar la casa por una fracción de su valor real. Usted recuperaría la casa que originalmente compró. Yo me recargué en la silla procesando toda esa información. Era perfecto. Demasiado perfecto. Carolina perdería todo. La casa, el dinero del seguro congelado, su estabilidad financiera, todo. Doctora, dije lentamente, ¿está segura de que esto es legal? Completamente legal. Señor Méndez, su hija cometió un acto de ingratitud extrema. La ley contempla estas situaciones precisamente para proteger a personas como usted. No estamos haciendo nada ilegal. Estamos usando el sistema legal exactamente para lo que fue diseñado. Si estás viendo esto, por favor déjame un comentario diciéndome qué opinas de todo esto. ¿Crees que estoy siendo muy duro con mi hija? ¿O crees que ella se merece las consecuencias de sus actos? Tus comentarios me ayudan mucho a saber que no estoy solo en esto. La medida cautelar se aprobó el martes siguiente. Yo estaba en la oficina de la doctora cuando llegó la notificación por correo electrónico. ¡Lo logramos!, exclamó la doctora. El juez aprobó el congelamiento de bienes, efectivo inmediato.
Eso significaba que cuando el dinero del seguro llegara a la cuenta de Carolina, estaría inmediatamente bloqueado. Ella podría verlo en su estado de cuenta, pero no podría tocarlo. Las llamadas de Carolina comenzaron nuevamente esa misma tarde. Esta vez no solo eran llamadas, también mensajes de familiares. Mi cuñada Lupita, hermana de Marta, me escribió: «Roberto, ¿qué estás haciendo? Carolina me llamó llorando. Dice que le congelaron todo su dinero, que no puede pagar la casa. Esto se está saliendo de control. Marta no hubiera querido esto». Le respondí: «Lupita, con todo respeto, Marta tampoco hubiera querido que su hija me tratara como basura durante 6 años. Ella me hizo prometer que cuidaría a Carolina, pero nadie me obligó a aguantar humillaciones. Esto es entre Carolina y yo». 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté: «¿Señor Roberto Méndez?» Era una voz de hombre, joven, profesional. «Sí, soy yo. Soy el licenciado Ramón Solís, abogado de su hija Carolina. Llamó para proponerle un acuerdo extrajudicial. Dígame, mi clienta está dispuesta a pagarle 2,500. 1,000 pesos en compensación si retira la demanda inmediatamente. No, señor Méndez, sea razonable. Con 2,500, 1,000 pesos usted puede comprarse un departamento pequeño y vivir cómodamente el resto de sus días. Licenciado, yo di 5,200. Seré 0 pesos hace 6 años. Con inflación y plusvalía, eso ahora vale más de 8. Pero eso, diles, su clienta me ofrece menos de 1/3. La respuesta es no. Está bien. ¿Qué tal 4, Siles, Fiele? No. Señor Méndez, piénselo. Si esto va a juicio puede durar años. Usted tiene 67 años. ¿Realmente quiere pasar los últimos años de su vida en juzgados? Licenciado, tengo 67 años, no 97. Tengo tiempo. Su clienta es quien no tiene tiempo. Cada mes que pasa, debe 45, 0 pesos de hipotecas que no puede pagar. Hágale saber que mi oferta es esta. 7, 800, 100 pesos más 800. Tuve eso en compensación moral. Total, 600,000 pesos. Y retiro la demanda. Esa es mi única oferta. Tómela o déjela». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Voy a consultarlo con mi clienta. Hágalo. Colgué y llamé inmediatamente a la doctora Estela para informarle de la conversación. Perfecto, dijo ella. Dejó claro que no va a aceptar menos de 600. SEO. Ahora esperemos. La respuesta llegó 3 días después. El licenciado Solís llamó nuevamente. Señor Méndez, mi clienta no acepta los 600. Sí, es demasiado, pero está dispuesta a llegar a 5,500. 1,000 pesos. Es su oferta final. Entonces nos vemos en el juzgado, licenciado. Y colgué. Las semanas siguientes fueron tensas. El dinero del seguro llegó a la cuenta de Carolina el 15 de marzo. Exactamente 15. 300,000 pesos. Pero estaba completamente congelado. Ella podía ver ese número hermoso en su estado de cuenta, pero no podía tocar ni un solo peso. Mientras tanto, las hipotecas vencían cada mes. Carolina intentó negociar con los bancos, pero ellos fueron implacables. «O paga o ejecutamos la garantía», le dijeron. Supe todo esto porque la señora Ramírez, mi vecina, me mantenía informado. Ella todavía vivía en la misma calle y veía todo lo que pasaba. Don Roberto me llamó una tarde. «Carolina está desesperada. Viene gente del banco cada semana. Vi que pusieron un aviso de remate en la puerta. ¿Cuándo es el remate?» «En 45 días», dice el aviso. Eso significaba que Carolina tenía 1 mes y medio para pagar 90,000 pesos atrasados de las 2 hipotecas o perder la casa. El 28 de marzo, un mes después del primer contacto, el licenciado Solís llamó por 3ª vez. «Señor Méndez, necesitamos hablar. En serio esta vez». «Lo escucho. Mi clienta está en una situación muy difícil. El banco va a rematar la casa en 30 días. Ella perderá todo. Por favor, sea compasivo. Es su hija». «Licenciado, mi hija dejó de ser mi hija el día que me cerró la puerta en la cara. Ahora es simplemente una deudora, y le estoy cobrando lo que me debe. Está bien. 7, 500, 1,000. Ese es el máximo que puede pagar. Si acepta,
Ella retira las contras y firma hoy mismo. Pensé durante 30 segundos. 7. 500. Sil más ella me paga los honorarios de mi abogada. Son 80,000 pesos. Total, 7. 580. Sil pesos. Y quiero el dinero en mi cuenta en máximo 5 días hábiles. Necesito autorización de mi clienta. Tiene 2 horas. Si no recibo respuesta, la oferta se vence. Exactamente 1 hora y 40 minutos después, mi teléfono sonó. Era la doctora Estela. Señor Méndez, acaban de enviar el acuerdo firmado. Aceptaron los 7,580 pesos. El dinero se transferirá en 3 días hábiles, una vez que firmemos el convenio de retiro de demanda. Yo estaba sentado en la pequeña banca del parque cerca de mi pensión. Era una tarde soleada. Había niños jugando en los columpios. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. Y yo, a mis 67 años, acababa de ganar una guerra que nunca pensé pelear. Doctora, prepare el convenio. Voy para su oficina. 3 días después, el 2 de abril, exactamente 2 meses después de que Carolina me cerrara la puerta en la cara, yo tenía 7,580 pesos en mi cuenta bancaria. Después de pagar los honorarios de la doctora Estela y algunos gastos legales menores, me quedaron 7,200,000 pesos limpios. Carolina, por su parte, tuvo que usar casi la mitad del dinero del seguro de Daniel para pagarme. Le quedaron aproximadamente 7,700,000 pesos del seguro. Con eso pagó las 2 hipotecas completamente, 5,150,000 pesos, y le sobraron 2,550,000 pesos. La casa ahora era completamente suya, sin deudas, pero había gastado casi todo el seguro de vida de su esposo en pagarme a mí y a los bancos. Lo irónico era perfecto. Si Carolina me hubiera tratado con un mínimo de respeto durante esos 6 años, ella tendría ahora la casa libre de deudas más 15,300,000 pesos en el banco. Sería millonaria, pero su codicia, su crueldad y su arrogancia le costaron casi 13,000 de pesos. Y yo, el viejo profesor de historia que ella pensaba que podía pisotear, ahora tenía más dinero del que había tenido en toda mi vida. Pero la pregunta que me atormentaba cada noche era, ¿había valido la pena? ¿Valía la pena el dinero si había perdido para siempre a mi única hija? ¿Qué diría Marta si pudiera verme ahora? Esas preguntas no me dejaban dormir, y la respuesta que vendría en los meses siguientes cambiaría todo una vez más. Con 7,200,000 pesos en mi cuenta bancaria, lo primero que hice fue algo que no había hecho en años: pensar en mí mismo. Busqué un departamento. No quería nada lujoso. No necesitaba impresionar a nadie. Solo quería un lugar que fuera mío. Un lugar donde nadie pudiera decirme que estorbaba. Un lugar donde pudiera caminar en pijama a las 3 de la madrugada, sin sentir que estaba invadiendo el espacio de alguien más. Encontré un departamento de 2 recámaras en la colonia Chapalita. 2º piso, con balcón que daba a un parque pequeño. Costaba 2,800,000 pesos. Lo compré de contado, sin créditos, sin hipotecas, sin deberle nada a nadie. El día que me entregaron las llaves, me senté en el piso de la sala vacía y lloré. Lloré de alivio, lloré de agotamiento, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que había recuperado. Gasté otros 450,000 pesos en amueblar el departamento. Nada ostentoso, un sofá cómodo, una cama buena que no me doliera la espalda, una mesa de comedor, un librero grande para todos mis libros de historia, y en la pared de la sala, encima del sofá, colgué la foto grande de Marta, la misma que Carolina me había regalado años atrás. «Ya tenemos casa otra vez, amor», le dije a la foto. «Y esta vez nadie nos la va a quitar». Me quedaban aproximadamente 4,000 de pesos después de comprar y amueblar el departamento. Los puse en un fondo de inversión conservador que me daba aproximadamente 16,000 pesos mensuales de intereses, sumados a mi pensión de 18,000 pesos. Ahora tenía 34,000 pesos mensuales para vivir. Era más de lo que había ganado en toda mi vida trabajando. Los primeros 3 meses en mi nuevo departamento fueron extraños.
Me levantaba en las mañanas y todavía esperaba escuchar las voces de Carolina y Daniel. Todavía me sentía culpable por usar la cocina a la hora que quisiera. Todavía me disculpaba en voz baja cuando encendía la televisión. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Retomé contacto con viejos colegas del magisterio. Nos reuníamos los martes en un café cerca del parque a jugar dominó y hablar de historia. Me uní a un club de lectura en la biblioteca municipal. Los jueves en la noche discutíamos libros de filosofía e historia latinoamericana. También comencé a dar clases voluntarias de historia en un centro comunitario para adolescentes de bajos recursos. No cobraba nada. Lo hacía porque me llenaba el alma. Ver esos ojos jóvenes iluminarse cuando les contaba sobre la Revolución Mexicana o sobre las culturas prehispánicas me recordaba por qué me había enamorado de la enseñanza 40 años atrás. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. Carolina. No había sabido nada de ella desde el día que firmamos el acuerdo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella. Parte de mí se sentía aliviado. Otra parte, la parte que todavía era padre a pesar de todo, sentía un dolor sordo y constante. Como una herida que nunca termina de cerrar. En las noches, cuando no podía dormir, me preguntaba cómo estaría ella. ¿Estaría bien? ¿Estaría sola en esa casa grande? ¿Me odiaría? ¿Se arrepentiría de algo? 4 meses después de mudarme a mi departamento, en agosto, recibí una llamada inesperada. Era la señora Ramírez, mi exvecina. Don Roberto. ¿Cómo ha estado? Bien, señora Ramírez. ¿Y usted? ¿Cómo está el barrio? ¿Todo bien por aquí? Bueno, no todo. Le llamo porque creo que debería saber algo sobre Carolina. Se me apretó el pecho. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Físicamente sí, pero... Don Roberto, ella está mal, muy mal. La veo salir a trabajar todos los días y regresa como a las 11 de la noche. Hace turnos dobles en el hospital. Los fines de semana también trabaja. Nunca la veo descansar. ¿Y la casa? Descuidada. El jardín está lleno de maleza. Hace semanas que no la veo limpiar. A veces escucho que llora en las noches. Fuerte, como si estuviera destrozada. Sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Satisfacción? ¿Tristeza? Señora Ramírez, ella tomó sus decisiones. Yo también tomé las mías. Lo sé, don Roberto. Lo sé. Solo pensé que debería saberlo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sofá durante 1 hora, mirando la foto de Marta. ¿Qué hago, amor? ¿Qué quieres que haga? Pero Marta solo me miraba con esa sonrisa dulce, sin darme respuestas. 2 semanas después, el 28 de agosto, exactamente 6 meses después de la muerte de Daniel, decidí hacer algo que probablemente era una locura. Fui a la casa. Era sábado por la tarde. Sabía que Carolina trabajaba turnos de 12 horas los sábados. La casa se veía diferente. La señora Ramírez tenía razón. El jardín estaba descuidado. Había plantas muertas. La pintura de la fachada estaba sucia. Las ventanas tenían polvo acumulado. Me senté en mi carro, estacionado al otro lado de la calle, y esperé. Carolina llegó a las 7 de la noche. Se bajó de su carro viejo. Habían vendido el BMW, probablemente para pagar deudas, y caminó lentamente hacia la puerta. Se veía exhausta. Había adelgazado mucho. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo desprolija. Llevaba su uniforme de enfermera arrugado. La vi entrar a la casa. Las luces se encendieron en la sala, luego en la cocina. Luego se apagaron todas excepto la de su recámara en el segundo piso. Me quedé ahí sentado durante casi 2 horas, debatiendo conmigo mismo. Debía tocar la puerta. Debía hablar con ella. O debía simplemente irme y dejar que ambos siguiéramos con nuestras vidas separadas. Finalmente decidí irme. No estaba listo. Ella probablemente tampoco. Pero algo había cambiado dentro de mí esa noche. Ver a mi hija así, destruida, trabajando como esclava para mantener una casa que probablemente le traía más dolor que felicidad. No me dio satisfacción. Me dio tristeza. Los meses siguientes continué con mi vida. Mis clases voluntarias, mi club de lectura,
mis partidas de dominó con los excompañeros, pero la imagen de Carolina exhausta, entrando sola a esa casa enorme, no me dejaba en paz. En octubre, 2 meses después de aquel día, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era un número con el prefijo de Guadalajara, pero que no tenía guardado. Papá, soy yo, Carolina. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, y no te culpo, pero necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dejé el teléfono sobre la mesa y me alejé. No estaba listo para esto. No todavía. Pero el teléfono vibró de nuevo. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser familia. Solo necesito que sepas que me arrepiento. De todo. De cada palabra cruel. De cada momento en que te hice sentir que no valías. De haberte cerrado la puerta. De todo. Otro mensaje más. Daniel me cambió. O tal vez yo dejé que me cambiara. Me obsesioné con aparentar. Con impresionar a gente que no vale nada. Con tener cosas materiales. Y perdí lo único que realmente importaba. Perdí a mi papá. Perdí al hombre que sacrificó todo por mí. Y ahora que lo perdí, entiendo cuánto valías. Tomé el teléfono con manos temblorosas. No sabía qué responder. Parte de mí quería ignorar los mensajes. Parte de mí quería escribir algo cruel. Y otra parte, la parte que todavía era padre, quería preguntarle si estaba bien. Escribí y borré 5 mensajes diferentes. Finalmente, decidí no responder. Todavía no. Una semana después, otro mensaje. Papá, sé que no me has respondido. Está bien, solo quiero que sepas que vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Cada habitación me recordaba lo terrible que fui contigo. Me mudé a un departamento pequeño. Es un estudio. Es suficiente para mí. ¿Vendió la casa? La casa por la que había sacrificado todo. La casa que ella defendió con uñas y dientes. La vendió. Con el dinero de la venta pagué todas las deudas que quedaban. Me sobró algo para ahorrar. Ahora trabajo en un solo hospital, un solo turno. Estoy yendo a terapia. Estoy tratando de ser mejor persona. No por ti, por mí, porque no me gusta la persona en la que me convertí. Respiré profundo. Finalmente, después de una semana de pensar, respondí. Me alegra que estés buscando ayuda. Cuídate. Fue un mensaje corto, frío tal vez, pero era todo lo que podía dar en ese momento. Su respuesta llegó inmediatamente. Gracias, papá, por responder. No sabes cuánto significa para mí. No te voy a molestar más. Solo quería que supieras que estoy tratando de cambiar. Te amo. Siempre te he amado. Perdón por tardar tanto en demostrártelo. Dejé el teléfono y caminé al balcón de mi departamento. El sol se estaba poniendo sobre el parque. Había una pareja de ancianos sentados en una banca, tomados de la mano, viendo a los niños jugar. Me recordaron a Marta y a mí hace tantos años. ¿Qué opinas, amor?, le pregunté al cielo. ¿Le doy otra oportunidad? El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Y en ese movimiento, sentí algo. No una respuesta clara, pero sí una sensación de paz. Pasaron 3 meses más. Diciembre llegó. Navidad. La época que siempre había sido difícil desde la muerte de Marta, pero que se había vuelto insoportable durante mis años viviendo con Carolina y Daniel. El 23 de diciembre recibí otro mensaje de Carolina. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero mañana es Nochebuena. Voy a estar completamente sola en mi departamento. Si tú también vas a estar solo, tal vez podríamos cenar juntos. No en mi casa ni en la tuya, en un restaurante neutral. Solo cenar, hablar, nada más. Si no quieres, lo entiendo completamente. Me quedé mirando ese mensaje durante toda la tarde. Estaba listo para esto. Podía perdonarla. Debía perdonarla. Pensé en Marta, en su última petición. Cuida de Carolina. No la abandones nunca. Pero también pensé en mí, en mi dignidad, en todo lo que había sufrido. Finalmente, a las 8 de la noche respondí. Está bien. Mañana a las 7. Restaurante El Patio del Centro. Nos vemos ahí. La Nochebuena llegó. Me puse mi mejor camisa, la azul que Marta me había regalado. Me arreglé el cabello. Me miré al espejo y vi a un hombre de 67 años que se veía cansado, pero que todavía tenía luz en los ojos.
Llegué al restaurante a las 7:05. Carolina ya estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía diferente, más delgada, sí, pero también más real, sin maquillaje excesivo, sin ropa de marca, solo un vestido sencillo color azul marino y su cabello suelto, como lo usaba cuando era joven. Me vio entrar y se puso de pie. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Papá», dijo con voz quebrada. «Carolina», respondí, manteniendo distancia. Nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Luego ella habló. «Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba seguro de venir», admití. Ordenamos comida. Hablamos de cosas superficiales al principio. El clima, las noticias, cualquier cosa que no fuera lo que realmente necesitábamos hablar. Finalmente, después del plato principal, Carolina puso sus manos sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «Papá, sé que ya te lo dije por mensaje, pero necesito decírtelo en persona. Perdóname. Perdóname por todo. Fui cruel. Fui ingrata. Fui una hija horrible. Y no tengo excusa. Nada justifica cómo te traté». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Cuando Daniel murió, pensé que lo peor que podía pasarme era perder a mi esposo, pero me equivoqué. Lo peor fue darme cuenta, 2 meses después, de que había perdido a mi padre por mi propia culpa, y que tal vez ya nunca lo recuperaría. Yo sentí cómo mi propia garganta se cerraba, pero me mantuve firme. «Carolina, me hiciste mucho daño, me humillaste, me hiciste sentir que no valía nada, que estorbaba, que mi único valor era el dinero que podía darte. Lo sé», sollozó. «Lo sé y me odia a mí misma por eso». «No te odio», dije, sorprendiéndome a mí mismo por la verdad de esas palabras, «pero tampoco sé si puedo confiar en ti otra vez». Ella asintió, limpiándose las lágrimas con una servilleta. «No te pido confianza, no todavía. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que estoy cambiando». Nos quedamos en silencio durante 1 minuto completo. El restaurante estaba lleno de familias celebrando. Risas, brindis, amor. Y ahí estábamos nosotros. 2 personas rotas tratando de reconstruir algo que se había hecho pedazos. «Está bien», dije finalmente. «Una oportunidad, pero con condiciones». «Las que sean», respondió inmediatamente. «Nos vemos una vez al mes, solo para tomar café o comer. Nada más, yo no voy a tu casa, tú no vienes a la mía. Nos reunimos en lugares neutros, y vamos lento, muy lento». «Acepto», dijo, con una sonrisa pequeña y triste. «Acepto todo». Pagué la cuenta. Salimos del restaurante. Ella se veía más ligera, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Antes de despedirnos en el estacionamiento, ella se acercó tímidamente. «¿Puedo abrazarte?», dudé. Luego asentí. Ella me abrazó con fuerza, hundiéndose su cara en mi hombro, llorando. «Gracias, papá. Gracias por no renunciar a mí completamente». Le di unas palmaditas suaves en la espalda. No era el abrazo cálido que le daba cuando era niña, pero era un comienzo. Nos separamos. Ella se subió a su carro y se fue. Yo me quedé ahí parado en el estacionamiento, viendo sus luces traseras alejarse, sin saber si había tomado la decisión correcta. Pero por primera vez en 8 meses, sentí algo parecido a la esperanza. Han pasado 8 meses desde aquella Nochebuena. Hoy es agosto de nuevo. Tengo 68 años recién cumplidos. Estoy sentado en el balcón de mi departamento, tomando café mientras veo el amanecer sobre el parque. Es sábado, día de mercado, día de leer el periódico sin prisa, día de existir sin pedir permiso. Carolina y yo nos hemos visto una vez al mes, como acordamos, siempre en lugares neutros, cafeterías, restaurantes pequeños, el parque cerca de la biblioteca. Las conversaciones han sido cautelosas. Nos movemos como 2 personas que caminan sobre vidrio roto, cuidando cada paso para no cortar lo poco que estamos reconstruyendo. Ella me cuenta de su terapia, de cómo está aprendiendo a valorar lo que realmente importa, de su trabajo en el hospital donde ahora solo hace un turno normal, de su pequeño departamento que, según me dice, es más hogar de lo que jamás fue aquella casa grande.
Yo le cuento de mis clases voluntarias, de mis partidas de dominó, de los libros que leo, de mi vida tranquila y simple que finalmente me pertenece. La he perdonado. No completamente. El perdón verdadero no funciona así. No es un interruptor que enciendes un día y listo. Es un proceso lento, como una herida profunda que sana de adentro hacia afuera. A veces siento que avanzo. Otras veces, cuando recuerdo algo particularmente doloroso, retrocedo. Pero estoy en el camino. Y eso es suficiente por ahora. ¿Me arrepiento de haberla demandado? No. Necesitaba hacerlo. No solo por el dinero, aunque el dinero me devolvió la independencia que había perdido. Lo necesitaba por dignidad, por respeto propio, por demostrarle a ella y demostrarme a mí mismo que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera por amor filial. Mi vida ahora es simple pero plena. Doy clases de historia a adolescentes que me recuerdan por qué amaba enseñar. Tengo amigos con quienes comparto risas y café. Tengo un techo que es mío. Tengo paz. ¿Extraño tener una familia completa? Todos los días. Miro a esa pareja de ancianos en el parque, tomados de la mano después de 50 años de matrimonio, y me duele saber que Marta y yo no llegamos ahí. Miro a padres con sus hijos adultos cenando felices, y siento una punzada de envidia. Pero también aprendí algo fundamental. La familia no se define solo por la sangre, se define por el respeto mutuo, por el amor que se demuestra con acciones, no solo con palabras. Y si ese respeto no existe, entonces lo que tienes no es familia. Es una obligación tóxica. El mes pasado, Carolina me pidió permiso para ir a poner flores a la tumba de su madre conmigo. Fuimos juntos un domingo por la mañana. Nos paramos frente a la lápida que dice: Marta Estrada de Méndez, esposa amada, madre devota. Perdón, mamá, susurró Carolina. Rompí mi promesa. No cuidé bien de papá, pero estoy tratando de arreglarlo. Yo puse mi mano en el hombro de mi hija y sentí algo que no había sentido en años. Compasión. No era el amor incondicional de antes. Era algo diferente, más maduro, más consciente. Amor con límites. Si estás viendo esto y has llegado hasta el final de mi historia, déjame un comentario contándome qué opinas. ¿Hice lo correcto? ¿Fui muy duro? ¿Debí perdonarla antes? Tus comentarios me ayudan a procesar todo esto. Y si esta historia te conmovió, por favor dale like, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesite escucharla. Si quieres apoyar más este canal y que siga compartiendo historias reales como esta, considera hacer un super thanks. Cada apoyo cuenta y me motiva a seguir narrando estas experiencias. Hoy, a mis 68 años, he aprendido algo que ojalá hubiera sabido antes. Sacrificarse por los hijos es noble. Amarlos incondicionalmente es hermoso. Pero permitir que te humillen, que abusen de tu bondad, que te traten como basura, eso no es amor. Eso es autodestrucción. Marta me hizo prometer que cuidaría de Carolina, y lo hice. Pero nadie me obligó a perder mi dignidad en el proceso. Nadie me dijo que amar a mi hija significaba dejar de amarme a mí mismo. Ahora entiendo que el mayor regalo que le puedo dar a Carolina no es mi dinero ni mi sumisión. Es mi ejemplo. El ejemplo de un hombre que puso límites, que defendió su valor, que no aceptó migajas de amor cuando merecía un banquete completo. Y quién sabe, tal vez algún día, si Carolina realmente cambia, si demuestra con años de consistencia que es la mujer que dice querer ser, tal vez recuperemos algo de lo que perdimos. No será lo mismo, nunca será lo mismo, pero podría ser algo nuevo. Algo más fuerte porque está construido sobre honestidad en lugar de obligación. O tal vez no. Tal vez simplemente seguiremos viéndonos una vez al mes, tomando café, hablando de trivialidades, manteniendo una relación cordial pero distante. ¿Y sabes qué? También está bien, porque finalmente aprendí que mi valor no depende de cuánto me quiera mi hija. Mi valor existe simplemente porque yo existo, porque sobreviví, porque me levanté del piso cuando todo parecía perdido, porque a mis 68 años, cuando muchos ya se rinden, yo elegí pelear por mi dignidad, y esa batalla la gané.
Termino esta historia mirando la foto de Marta que cuelga en mi sala. Le sonrío. Lo intenté, amor. Cuidé de nuestra niña lo mejor que pude, pero también me cuidé a mí. Espero que estés orgullosa. Y en el silencio de mi departamento, lleno de paz y luz matutina, siento que ella me responde: sí, mi amor, estoy orgullosa.